Habacuc, capítulo 2, verso 4. Gloria a Dios. Dios es bueno. All the time. Gloria, aleluya. Poderoso es el Señor. Qué lindo es. Hay talentos, hay dones. Aleluya. Que necesitan ser pulidos. Aleluya. Así que vuelvo y repito, como dije la semana pasada, si usted tiene una parte, no sé, yo sé que los nervios, eso es normal en el ser humano. Amén. Y yo siempre digo esto, que mi primera parte fue en la iglesia. Yo tenía como unos 8 o 9 años. Me hicieron memorizar un capítulo de un salmo, gloria a Dios, y un domingo la casa llena, tenía que decirlo memorizado. El miedo mío no era decirlo al frente de la congregación, sino era que si yo me equivocaba en un versículo, lo que venía después del servicio, eso es lo más que me ponía nervioso. Aleluya. Así que ustedes la tienen fácil. Yo tengo una correa de 3 pulgadas esperándome en la casa si yo cometí un error. Pero así que siéntese dichoso si usted no tiene esa motivación. Aleluya. Pero Dios es bueno. Aleluya. Pues entendí por qué fui formado así. Aleluya. ¿Qué me ha servido en la vida? Todo tiene un propósito. Gloria a Dios. Ya estamos en vivo, imagino, ¿verdad? Yo contando cosas personales. Aleluya. Dios bendiga a los hermanos que nos ven. Espero que Dios bendiga su vida en estas pocas palabras que se va a decir en el día de hoy. Habacuc, ¿lo tiene? Es un libro muy conocido porque agarramos este versículo para decir algo. Amén. Pero yo voy a hablar de otra cosa. Aleluya. Habacuc capítulo 2, verso 4. Gloria a Dios. No voy a hablar de la visión ni nada de eso, porque eso es algo que pues se ha dicho. Y cuando hay una palabra de parte de Dios, usamos mucho ese versículo, que no está mal decirlo, gloria a Dios, es para darle esperanza, dar un toque vivo a lo que Dios nos ha dicho con nosotros. Y esto es algo que Dios nos ha dicho a nosotros, a mi esposa, y a mí también en lo personal me ha dicho, para, ¿verdad? Como dije, para confirmar una palabra. Pero el verso 4 dice así: aquella cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por lo que aleluya. Voy a repetir: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, te bendecimos, te glorificamos, Dios. Gracias por tu palabra, gracias por tus bendiciones. Tú eres bueno, Señor. Te pido, Señor, que tú nos aclare la mente. Dios mío, Señor, ilumínanos, que nuestra conciencia despierte más allá. Aleluya. Hay que a la meta que tú quieres que lleguemos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Tengo bajo el tema evangelio el camino de la justicia. ¿El camino de qué? De la justicia. Gloria a Dios. ¿Qué es justicia? Vamos a ser un poquito dinámico. Me gusta conversar muchas veces con ustedes, porque quiero saber lo que es verdad, lo que hay en su corazón, en su mente, lo que usted cree que es justicia. Justicia es una equidad, ¿verdad? Es una equidad, es donde la balanza no se va ni para el lado, ni para acá, ni para allá. Es una equidad, es donde los derechos humanos se manifiestan. Sea una persona que ha cometido un error y a la víctima. La justicia lo que hace es que la balanza la pone para dar un veredicto, gloria a Dios, que sea equitativo. Por ejemplo, Jesús le estaba diciendo a sus discípulos: oíste decir ojo por ojo y diente por diente. ¿Verdad que sí? A Jesús, además, yo os digo. Jesús se atrevió a decir eso
porque había un problema en la ley, en la práctica. ¿Había qué? ¿Un problema en qué? En la práctica. ¿Cuál es el problema que había en la sociedad? Había mucha queja para esos tiempos. Usted va a escuchar muchos maestros, muchos pastores hablar de cosas que pasaban en los tiempos de Jesús, antes o después. Y eso es bastante correcto lo que estaba diciendo, pero parte de las cosas que había era, gloria a Dios, que la ley que había, cuando digo ley, la ley judía, porque estaba la ley romana. Perdón. Y había un problema en la ley, era que no había justicia. Pero, pastor, ¿pero cómo te dice que no hay justicia? Sí. Lo que pasa es que había también una corrupción donde el rico, gloria a Dios, daba un soborno para zafarse del castigo que había, ¿verdad? Usted puede decir, pero eso lo vemos hoy en día. Sí, es verdad, usted ve eso hoy en día. Por eso es que hay ley, pero no hay justicia. No hay justicia. Lo que está sucediendo en el mundo entero y lo que está sucediendo, gloria a Dios, en el mundo, vamos a decirlo, cristiano de iglesia, en lo sacro, han habido es que muchas personas llegan al Evangelio, tienen un problema, se convierten al Señor. ¿Verdad que sí? Porque tienen un problema en su casa que no pueden resolver y muchas veces ven a la iglesia como un escape. ¿Me siguen? Porque quiero que ustedes entiendan esto. Voy a poner un ejemplo. Alguien que tiene un problema, especialmente se ve mucho en los matrimonios, especialmente en el hombre. El hombre tiene problemas con su mujer, pasa algo y va a la iglesia pensando que el milagrito se le va a dar. Entonces usa que yo estoy yendo a la iglesia, yo me convertí a Cristo y creen que toda la fechoría que hicieron, como que Dios la va a desaparecer. Entonces la mujer tiene que como que hacerse mansa porque el marido se convirtió y ya tiene a Dios en su corazón y por lo tanto todas las cosas que pasaron ya no va a suceder más. Eso ha pasado muchas veces. ¿Qué pasa? Que 6 meses después vuelve de nuevo que la situación empieza de nuevo otra vez a suceder. Entonces, ¿qué pasó ahí? Lo que pasó ahí es que viniste al Evangelio por un miedo. ¿Cuál fue el miedo? De no perder a la mujer que te está aguantando 15, 30 años, o 15 o 10 años de tu travesura. Porque si te vas con otra, no te lo va a aguantar. Pero como esta ya lleva conociendo 15 años el mismo diablo, pues tiene que lo va a aguantar. Pero no hay una justicia ahí. ¿No hay qué? Una justicia. No hay justicia. Gloria a Dios. Entonces Jesús lo que estaba poniendo es, Jesús puso la equidad, la justicia en la ley. Por eso que Jesús tenía problemas con los maestros de la ley en esos tiempos, o ellos tenían problemas con Jesús. Yo creo que ellos tenían problemas con Jesús porque ellos iban donde Jesús. Jesús nunca fue donde ellos a estar diciéndole cosas. Ellos venían de Jesús a provocarlo y salían pasmados, que salían, ¿verdad? Con el lenguaje popular, salían prendidos. En palabras, salían con su noche de parte de Jesús. Jesús trajo la equidad, la justicia. La justicia. Jesús trajo equidad, trajo compromiso tanto de la víctima o el victimario. Jesús está tratando de resolver el problema de los dos lados. Yo no puedo castigar a mis hijas, gloria a Dios, si las dos hacen algo. Aleluya. Y yo no puedo coger y ir a la ligera y castigar a las dos sin yo saber qué pasó de los dos lados. Yo tengo que preguntar por qué tú le diste a ella. Porque ella cogió y me cogió el peluche. Vamos a suponer. Entonces yo no puedo coger con favoritismo, cogerla de la otra porque le cogiste. No, yo tengo que ver por qué.
Ahí yo estoy haciendo ¿qué? Yo estoy haciendo una mini justicia, porque yo estoy tratando de entender por qué él escogió el peluche y por qué ella le dijo eso. Entonces tú tienes que coger, regañar a las dos para que haga una equidad total. Eso es justicia. Usted está reprendiendo a las dos para que no hagan lo mismo en un futuro. Claro, son niñas, voy a repetir. Pero eso es un ejemplo. Entonces el ser humano, Jesús está poniéndole la equidad. Muchas veces Jesús puso justicia en el ser humano. Por ejemplo, hay ejemplo que es el hombre leproso. ¿El hombre qué? Leproso. El leproso tenía un problema en la sociedad. ¿Tú sabes cuál es el problema? El problema que el leproso tenía en la sociedad, que aparte de que era leproso, si iba para Providence, tenía que anunciar que él iba para Providence. Le ponían una campanita o algo así y tenía que vocear, ahí va un inmundo. ¿Me sigue? Ahí va un inmundo, aquí va un leproso. ¿Por qué hacía eso? Porque el que estaba, que no tenía lepra, sabía que iba a haber un leproso ahí para no contaminarse. Ahora Jesús, cuando vio el leproso, el leproso le dijo a Jesús, si tú quieres, sáname. Jesús lo que hizo fue, tocó al leproso y fue sano. ¿Por qué lo tocó? Todo tiene un propósito. Jesús estaba ¿qué? Humanizando, dignificando al ser humano. Eso es lo que hace la justicia. La justicia lo que hace es que dignifica, humaniza a la víctima. Jesús tocó al leproso, que no era permitido tocar. Era contra la ley, era algo inmundo. Porque te puede contaminar. Usted puede decir que es lógico, ¿verdad que sí? Porque tú estás sanando, tú estás tratando de no infectarte de esa lepra. A ese tiempo no había cura. Ahora sí, gracias al Señor. Siempre estuvo, pero no nunca la descubrieron. Amén, en ese tiempo. Jesús tocó, Jesús humanizó al leproso y le dijo, ve entonces, ¿qué hizo? Tocar. Lo restableció a la sociedad, lo humanizó, hizo una justicia a donde él. Estoy tocando y vea entonces al sacerdote para que te vea según la ley de Moisés. ¿Qué está haciendo Jesús ahí? Está poniendo ¿qué? Equidad en la ley de Moisés. Está diciendo la ley según los eruditos en esos tiempos. El leproso no podía ni tan siquiera hablar con alguien que no tenía lepra. Se detuvo y Jesús lo sanó, lo tocó, lo humanizó, lo restableció a la sociedad y lo mandó a donde vea el sacerdote, que era el que firmaba, te daba el certificado que tú podías volver de nuevo a integrarte. ¿A dónde? A la sociedad. Tú podías, ya tú eras integrado a la sociedad, entonces tú podías ¿qué? Darle a la sociedad lo que la posibilidad de, o sea, que iba a trabajar para la sociedad. Jesús lo que hizo fue justificar, dio justicia al leproso. Vemos otro escenario. Vemos a Zaqueo, que muchas veces hablamos de él. Amén. Pero no profundizamos. Y yo te voy a decir por qué. Porque aunque se habla mucho de Zaqueo, cuando leemos de Zaqueo, dice la palabra del Señor que Zaqueo, gloria a Dios, rectificó. Porque la justicia de Dios empieza contigo mismo. Y eso es lo que pasa, gloria a Dios, ahora que yo voy a empezar a predicar. Ahora, lo que pasa que en ese momento es que cuando la justicia de Dios llega a tu vida, empieza a hacerse justicia contigo mismo. Y yo siempre he dicho aquí que cuando viene el Espíritu de verdad, no el Espíritu de la verdad, sino el Espíritu de verdad, que es el Espíritu Santo, dice que te convencerá ¿de qué? De pecado. O sea, que la justicia de Dios empieza ¿con quién?
conmigo. Cuando el Espíritu Santo llega a mi vida, me va diciendo a mí, gloria a Dios, lo que yo estoy haciendo mal primero, para que la justicia entonces de Dios entonces empiece a ¿qué? A trabajar dentro de mi interior y yo pueda humanizarme, integrarme de nuevo a la sociedad. O sea que si yo soy un hombre que maltrato a mis hijos, aleluya, que no tengo amor propio, no conozco a Dios, porque Dios es amor. Si usted conoce a Dios, como dicen muchos, aleluya, yes, Lord, dentro de la iglesia, para el que está afuera, no, la misericordia de Dios no lo puede alcanzar porque está fuera de la iglesia. Ellos no conocen la justicia de Dios. Pero como ellos están en el arca, ¿verdad? La justicia de Dios y la misericordia de Dios tiene que ser para mí solo, pero para el otro no. Porque hay personas que caen, gloria a Dios, aleluya, y necesitan justicia, no solamente divina, sino que tú vayas y lo ayudes a sanar, ¿qué? A ratificar lo que hicieron mal, aleluya, para que la justicia de Dios vuelva a restablecerlo. ¿En dónde? En la comunidad cristiana. Pero hay muchos los que esperan que tú caigas para pisotearte y hacer leña del árbol caído. Eso no es justicia divina. Y cogemos este versículo, va a ser justo por su fidelidad. Porque lo que está diciendo es que el justo, aleluya, es que hace justicia, busca lo bueno, busca restaurar, busca sanar, busca ratificar, busca humanizar, busca restaurar, restablecer al que está caído, especialmente el que está dentro, porque los que están adentro tienen que estar dando ejemplo de los que están afuera. Por eso que muchos que están afuera dicen, ¿para qué voy a la iglesia si lo que veo en la iglesia es solo injusticia? Porque aquel que cae lo que hace es que la pone en las redes sociales. Fulano cogió y adulteró, aquel robó. Y entonces empezamos a justificar que nosotros debemos de ¿qué? De anunciar lo incorrecto. Entonces cogemos la palabra del Señor para maltratar al que cayó. No sé si tengo la atención de alguien y está entendiendo lo que yo quiero decir. Porque yo no puedo hacer justicia si yo no conozco la justicia de Dios. Yo no puedo hablar de sanidad si yo no soy sano. Porque una persona que fue sano puede hablar de la sanidad que Dios hizo con él. Es como que yo coge, empiezo a hablar del corazón, de abrir la veniente, entonces viene un cardiólogo y me dice, usted es un disparatero, usted no conoce nada de eso. Usted mejor siga hablando de la Biblia. Lo del corazón, déjenme lo mismo, yo soy cardiólogo. Entonces tú no puedes corregir según lo que el texto dice. Aleluya. Buscando el contexto, el significado de lo que el autor quiere decir. Y entonces empezamos a decir lo que la Biblia quiere decir en ese momento. Y aquellos que cogen y lo literalizan dicen que esto está mal. Porque eso es lo que hace la justicia de Dios. Entonces Zaqueo, cuando Jesús entró a la casa, Jesús no tuvo que decir muchas palabras, aunque Lucas no lo dice. A lo mejor Jesús le dijo 2 o 3 palabras en el camino, pero no lo dijo. Supongamos que sí. Entonces Zaqueo, que era jefe de los publicanos, no era cualquier cosa. Voy a decir algo, mira, los publicanos en esos tiempos eran el IRS, los que colectaban los taxes. Esa persona tenía licencia del Imperio Romano, o sea, tenía licencia para ser corrupto, y tú no le puedes decir nada porque estaba bajo la tutela y el poder de Roma. Había un problema social que estaba oprimiendo a la sociedad. O sea, el pobre, para ganarse un dinerito en ese, o sea, lo que usted trabajaba en la semana, cuando llega el cheque, ya usted lo debía. Así era la situación. Entonces Zaqueo, como era rico, dice que era rico,
Y aparte de rico era ladrón. Y aparte de ladrón tenía el respaldo de Roma. Porque esa gente no andaban solo. Yo creo que decirte eso. Yo no sé si usted vio la serie Chosen. Hay una parte cuando él llama a Mateo era republicano. Esa gente que colectaban los taxes tenían una guarnición romana. O sea que si usted le quería marchar, usted tenía que pasar por encima de los romanos. Para tú levantarle la mano a esas personas. Para que tú veas el rango que tenían esa gente. Entonces Jesús vino, gloria a Dios, llegó a la casa porque según la sociedad, ellos no tenían salvación. Y Jesús llegó, porque cuando Jesús llega, cuando tenemos un encuentro personal, real con Dios, usted cambia la mentalidad. Yo he visto personas que han ido al infierno, he visto videos que hay personas que van al infierno, y fue al infierno y vieron un montón de cosas, y de momento se apartan de Dios, se descarrían. Entonces yo digo, si Dios a mí si viene el Señor, porque según ellos es el mismo Jesús que lo coge y lo manda, porque como Jesús tiene la llave, Jesús no me puede bajar al infierno y te puede sacar. Entonces según ellos, según lo que dice. Entonces Jesús coge, lo va de noche. Tuve 7 días, 48 horas en el infierno. Van al infierno y ven un montón de cosas. Y a mí lo que siempre me da es que siempre ven gente famosa. Nunca dicen, yo vi mi mamá, mi papá que se murió hace 5 años, que era brujo. Nunca lo ven. Lo que ven son gente famosa. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que según ellos, la gente famosa son los que tienen el infierno gano. No hay algo justificable ahí. Pero lo que quiero decir con esto es que van al infierno, entonces cogen y se apartan. Y yo digo, si tú crees que si a Dios me muestra a mí el infierno, ¿tú crees que yo me voy a apartar? ¿Tú crees que si yo estoy 7 días en el infierno, gloria a Dios, tú crees que yo viendo todas esas atrocidades como ellos cogen y las describen, tú crees que yo me voy a apartar de Dios? Pero sin embargo, 6 meses, 3 meses después, tú lo ves a ellos descarriados. Y todos dicen lo mismo. Es como que van al mismo instituto a decir esas barbaridades. Entonces, aleluya, Zaqueo, para ellos él no tenía solución, salvación. Jesús cogió, gloria a Dios, e hizo una equidad. Jesús habló con Zaqueo, Zaqueo cogió y ratificó, porque según la ley era que tú tenías que devolverle 2 veces lo robado. Zaqueo cogió, dijo, yo voy a dar 4 veces. Ratificó, aleluya, la ley hizo justicia, porque no solamente devolvió lo robado, sino que el que está viviendo en el error, que es Zaqueo, y Zaqueo sabía que estaba robando, porque Zaqueo no fue que Jesús le dijo que está robando, Zaqueo sabía. Así hay mucha gente que sabe que está haciendo mal, sabe que lo está haciendo mal. Entonces usa la bendita palabra es, Dios conoce, Dios sabe, Dios conoce mi condición. Dios sabe por qué yo mentí deliberadamente. Él sabe por qué yo lo hice. El Señor sabe por qué Él sabe cómo yo soy. La misericordia de Dios son buenas todas las mañanas. Pero aún así yo sigo robando y sigo haciendo mi fechoría, porque cada vez que el sol sale, aleluya, la misericordia de Dios se renueva. Eso es lo que dicen ellos. Pero hay un versículo que cuando Dios estaba hablando con Moisés, gloria a Dios, Él dice, yo tengo misericordia de quien yo quiera tener misericordia. Ten cuidado si usted está de ese grupo. Porque hay personas que pecan y ahí mismo viene el cocotazo. Hay personas que viven un error y Dios le da muchas hojas. Hasta que Dios diga, hasta ahí llegó. Cuando empieza a jalar y a dar factura. Usted hizo todo el día tu factura. Entonces cuando viene la factura, como le pasó aquí a Zaqueo, porque a Zaqueo le llegó la factura. Yo quiero que usted sepa eso. Cuando Jesús llegó a la casa de Zaqueo, es ahí donde Dios sacó la factura de todo lo que él había robado.
Y cuando Zaqueo vio la factura y dio cuenta que él estaba haciendo, no es que se dio cuenta, porque él sabía. Él dijo, yo tengo, para que la justicia de Dios haga un trabajo completo, yo tengo que de ratificar lo robado, para que entonces la justicia de Dios me vuelva a la sociedad y yo pueda entender, alcanzar la salvación de Dios. Hay muchas personas que creen, aleluya, que vienen aquí a la iglesia, gloria a Dios, y creen que vengo a la iglesia con un escudo y lo que yo hice mal yo no lo voy a pagar. Eso no es justicia, porque Pablo lo dijo bien claro: tú no puedes engañar a Dios. Usted puede jugar con su mamá, con su papá, con su pareja. Usted puede jugar con el gobierno. Usted puede coger de zángano a su patrono, a su jefe, en su supervisor, en su trabajo. Usted puede mentirle al policía cuando la agarra infragante. Usted puede mentirle eso. Pero allá usted no va a confundir a Dios. Lo que tú siembras, eso es lo que tú vas a cosechar. Entonces le pedimos a Dios, justicia a Dios. Señor, haz justicia. Y yo voy a decir, sí, yo voy a hacer justicia y voy a empezar contigo primero. Porque por la fe vive el justo. El justo encontró que justicia en sí mismo. Porque hay un balance de ¿qué? De humanizar, de justificar, de restaurar, no solamente a él mismo, sino a otro. Porque si yo encuentro Dios salvación y encuentro Dios misericordia, y yo veo el que está caído, yo digo, si Dios lo hizo conmigo, como yo digo muchas veces, contigo lo vas a hacer. Porque si Dios a mí me sanó de una depresión horrible, y aquel que se me acerca a mí me dice, estoy pasando, me quiero morir, yo digo, lo que yo pasé en ese momento, así mismo yo decía, pero encontré justicia de parte de Dios primero. Jesús, Dios, cuando llegó el Espíritu Santo, ahí fue que dijo, vamos a trabajar. Amén. Vamos a reparar esas grietas. Vamos búscame los biles. Aleluya. Vamos a trabajar con los biles que tú tienes, esos tickets atrasados que tú dejaste, gloria a Dios. Señor, pero sácame de esa. Y Dios me decía a mí a través de su Santo Espíritu, yo te voy a sacar de esa cuando tú empieces a tomar responsabilidades. Porque cuando llega la justicia mía a tu vida, tú empiezas a ser responsable y vas a empezar a reparar lo que está pasando en tu mente, en tu corazón, para que cuando entonces yo te ponga en la vitrina, digan, la justicia de Dios funciona. Porque cuando creemos que dice, por la fe vivirá el justo, pensamos que es el creer. Porque la fe no es creer, la fe es vivirla. Lo voy a repetir de nuevo. La fe no es creer que tú crees, porque yo creo que el sol va a salir mañana. Yo creo eso, ¿verdad que sí? Pero yo no vivo como el sol, porque yo no brillo como él. Yo no soy una estrella. Pero yo creo. Pero cuando yo creo en las promesas del Señor y yo creo en su palabra, yo voy caminando según como ellas son. O sea, que si la Biblia me dice que si Dios es misericordioso, Dios es amor, yo tengo que caminar como Él dice. Yo tengo que demostrar que amor. Si yo digo que Dios es misericordia, yo tengo que mostrar que misericordia. Si yo digo que Dios hace justicia, yo tengo que mostrar que es justicia. Yo tengo que demostrar eso. Por eso es que cuando Jesús un momento parece, aleluya, a mí me gusta como hacer una pequeña escena cada vez que leo la Biblia. En una parte de Jesús, parece que Jesús comiendo y observando los discípulos, los seguidores. Porque los discípulos son los 12, los demás eran seguidores. Y pasa que Jesús, en un momento de su break, comiéndose, ¿verdad?, un pescadito con un pan de levadura, ¿verdad? No sé. Pasa que Jesús estaba mirando a los discípulos, mirando a los seguidores, y él comiendo, y nada más Pedro hablando de la agenda. La agenda dice que hoy vamos para Nazaret, mañana vamos para Jericó, de ahí cogemos para donde Lázaro,
hacer una paradita ahí, una paradita. Imagino que Jesús estaba hablando con Pedro y entonces mientras estaba hablando con sus hermanos que estaban mirando a los demás que estaban alrededor, y dicen, esa gente como que no se parecen a mí. O sea, que me están siguiendo pero que no se parecen. Entonces Jesús, como una persona como que cuando algo como que no cuadra, Jesús no se quedaba callado. Y Jesús cogió, parece que se volteó y le dijo, ustedes, si ustedes fueran mis discípulos realmente, ustedes harían lo que yo digo. Pero ustedes como que no se parecen. Parece que ya Jesús estaba como que medio incómodo. Y se paró y dijo eso. Así va a haber muchas personas en la iglesia, gloria a Dios, que cuando venga el Señor nuevamente y separe, ¿verdad?, las ovejas de las cabras, va a haber un revolú. Porque yo digo que esa es la peor palabra que Dios le puede decir a un ser humano es, imagínate, usted está 30, 40 años en la iglesia, gloria a Dios, de momento tú llegamos al cielo, y venga Jesús te diga a ti, sí, mi nombre es Manny, ajá, sí, pero yo estuve en la iglesia 40 años, ajá, ¿y qué pasó? No, yo canté, prediqué, salté. ¿Cómo te parece a mí? Esa es la palabra más dura que yo he escuchado decir de Jesús. Imagínate, usted está 30, 40 años y no avanza. Ay, ¿qué pasó ahí? Bueno, no sé, algo pasó. Gloria a Dios, que no te parece a Jesús. Aleluya. Vamos a poner de pie. Es muy difícil en estos tiempos, gloria a Dios, mantenerse haciendo lo correcto. Siempre ha sido así. Es difícil mantenerse, aleluya, haciendo lo correcto. ¿Por qué? Porque el mundo piensa que cuando tú haces lo correcto, aleluya, tú eres el tonto. Pero sin embargo, el que es tigre en la calle, ese es el vivo. Entonces, como eso es la fórmula que el mundo da, por lo tanto, el que es tigre, ese es el correcto. Por eso que muchas veces nosotros no cabemos en muchas situaciones que pasan. No te sientas mal, gloria a Dios. Jesús tampoco cabía. Yo he escuchado muchos casos que la gente se me ha acercado, gloria a Dios. Si alguien que quiere la oración, pase. Aleluya.